Bien, vamos a pasar a este tiempo de la enseñanza. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a darle lectura a todo el capítulo. Nos dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto, que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os perseguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová,
y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando David haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en la que podemos meditar en este día, Señor. Rogamos tu bendición para con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en tu palabra para aplicarla, Señor, para instruir también a nuestros hijos en tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, parece el capítulo 24, el capítulo anterior, que todo había terminado bien. Saúl fue a su casa y David se fue a su fuerte, ¿no? Y que los problemas, parecía, habían terminado, ¿sí? Un oasis en el desierto para David, un tiempo de reposo en medio de las aflicciones que estaba teniendo, y como vimos el domingo pasado, ¿no? Estudiamos acerca de eso, cómo actuaba David en medio de esas circunstancias difíciles delante de Saúl, ante la persecución de el rey Saúl, ¿no? Siempre con humildad, siempre dejando el juicio en manos del Señor, ¿no? Que el Señor juzgaría su causa, su afrenta ante el rey Saúl, ¿sí? Aún siendo él el ungido de Dios y siendo Saúl rechazado por Dios para gobernar Israel, ¿no? Pues entonces David está en cierta forma sin persecución, pero nos encontramos con este acontecimiento importante, ¿no? La muerte del profeta Samuel, en cierta forma último juez de Israel, de este periodo de los jueces, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Dios rechazó todo el orden de Dios, ¿sí?, que está descrito en su palabra, por el orden humanista, ¿sí? El pueblo rechazó a este juez. Recuerden, se unió el pueblo en el capítulo 8 y fueron ante Samuel y dijeron:
danos un rey que nos gobierne como tienen las demás naciones. Rechazaron el orden de Dios por el orden humanista. Ahora todo el pueblo, ¿sí?, se reúne y hace duelo por él, ¿no? Yo creo que lamentaban ese cambio de tener un juez que fue justo y recto delante de Dios a tener un rey que ha sido rechazado por Dios, un rey que no cumple su papel, ¿sí?, según lo que Dios dijo en su ley respecto a cómo debía ser el rey, de abrazar la ley de Dios, la justicia de Dios y estudiar esto todos los días de su vida, ¿no? Dios trae juicio al pueblo por medio de este rey con el orden humanista, ¿no? Poniendo impuestos al pueblo, tomando a sus hijos para ser parte de su ejército, ¿no? Y aún en medio de este juicio, recuerden capítulo 12 que Samuel dijo al pueblo que Dios lo librara de dejar de interceder por el pueblo y de dar instrucción al pueblo, ¿sí? Y decimos, bueno, Samuel estaba en un lugar donde tenía una escuela de profetas, no sé si recuerdan, donde fue David y cuando fueron los siervos de Saúl, aún ellos terminaron profetizando y aún el mismo Saúl terminó profetizando. Fue parte de su trabajo para con el pueblo el dejar profetas, ¿sí?, que hablen la justicia del Señor, que proclamen la justicia del Señor, que hablen al pueblo, que puedan ir al rey, ¿sí?, y hablarle del mal que estaba haciendo. Como recuerdan, en una ocasión se le dan instrucciones a David por medio de un profeta, por un hombre de Dios, que era muy probable de la escuela de profetas de Samuel. Entonces Samuel sin duda dejó algo muy importante en el pueblo de Dios. Siguió intercediendo por el pueblo y dejó por medio de los profetas, ¿sí?, la instrucción del Señor, el seguir el camino correcto. Después de esto, yo creo que participaron Saúl, David, pero nos dice que David descendió al desierto de Parán. Esto era a los límites ya de Israel. Algunos dicen que por este desierto el pueblo anduvo y el Señor sustentó a su pueblo, no le faltó nada. Aún David así, ¿no? Como su pueblo, como parte del pueblo de Dios, el Señor iba a proveer todo, ¿no? Iba a dar el cuidado a David como lo hizo a su pueblo Israel. Y en este capítulo se nos presenta un hombre, su nombre es Nabal, y literal significa insensato, necio, o aún algunos dicen tonto, ¿no? Es la palabra. Imagínense un padre que le ponga a su hijo tonto o necio como nombre, ¿no? Que estaba en la mente del padre, ¿no? Pero este hombre, nos dice la escritura, que era muy rico, tenía herencia en la tierra de Caleb. De hecho dice que era del linaje de Caleb, que conquistó Hebrón, las tierras más fuertes de los cananeos. Él tenía herencia en esta tierra, sí, de hecho menciona ahí la tierra el escritor, ¿no? En Carmel. Abigail, su esposa, por el contrario, el significado de su nombre era la alegría del padre. Ahora, ¿qué alegría del padre? Un padre dar a un tonto a su hija. ¿Sí? No sabemos qué fue ahí, porque era rico o qué fue. Recuerden cómo era el corazón del pueblo en aquellos días. No todos, ¿sí?, abrazaban el pacto, no todos abrazaban la fe en Dios, ¿no? Sino una mezcla ahí, como ya hemos visto, ¿no? Pero nos dice la escritura que esta mujer era hermosa, pero no solo hermosa, dice de buen entendimiento, inteligente, razonaba bien según la ley del Señor. Por el contrario, su esposo nos dice que era duro y de malas obras, ¿sí? Era un insensato. Hay un gran contraste aquí, una mujer prudente y un hombre necio, de malas obras. La pregunta, ¿cómo pudieron casarse? ¿Cómo podían vivir? ¿No? Recordemos, aquí es el pacto de Dios. Y yo creo que ella dejó en manos del Señor el juicio hacia su esposo, ¿no? Un hombre supuestamente del pacto, ¿sí?, pero necio y de malas obras, ¿sí?
Entonces se nos presenta esta persona y el caso de David, ¿sí? David cuidaba las pertenencias de Nabal en el desierto, los hombres que trabajaban para Nabal y todo lo que ellos tenían, las ovejas, todo. David tenía cuidado de ellos, ¿sí? David escoge un buen momento para enviar a sus hombres ante Nabal. Es el tiempo en que sus hombres están esquilando ovejas. Es un tiempo en que están muy ocupados, pero también un tiempo de mucha fiesta. Sí, era algo que se hacía por costumbre. Fiestas en sus esquinas de ovejas. Entonces esto era un buen momento para ir y pedir, ¿no? Si lo queremos ver como limosna, como apoyo, como ayuda, es un buen momento, ¿sí? Es un momento en que decimos, hay grande fiesta, este es un hombre rico, aparte todo lo que ha hecho David, que vamos a ver, no creo que se nos niegue el apoyo, ¿no? La ayuda, ¿sí? Entonces es el buen momento, por eso dice el texto que era un buen momento que David escogió, ¿sí? Ya que la lana era un producto básico en esta tierra, ¿sí? Entonces era rico también por esto, ¿no? Era su negocio. Ahora, la astucia de David se hace evidente en sus palabras. Recordemos cómo es David, ¿sí? Cómo actúa ante el hombre malo, cómo actuó ante el rey, ¿no? De Gad, el rey de Filistea, ¿sí? Era muy astuto. Y las palabras que envía con sus siervos empieza, sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Un hombre rico que es reconocido, que es alabado por lo que tiene, ¿sí? Rápido, ¿no? Caería, diríamos nosotros, ¿sí? Les pide hablar de su servicio hacia sus hombres, o sea que los hombres de David tuvo hacia los siervos de este hombre, de Nabal, ¿sí? Dice que han cuidado que no les falte cosa alguna. La propiedad de Nabal ha estado al cuidado de David y sus hombres. Y esto es importante porque cómo eran o en qué condiciones estaban los hombres de David. No sé si recuerdan la descripción que da unos capítulos antes de los hombres que se unieron a David. Estaban endeudados, afligidos, ¿sí? Que necesitaban. ¿Por qué no tomaron ellos, ¿sí? Como dicen muchos, me cobro a lo chino, te cuido, te estoy protegiendo, pues tomo una oveja y qué problema puedo tener contigo? No fue así, ¿sí? Habían cambiado mucho al estar con David, ¿no? Entonces, es importante considerar esto. También los protegieron, según lo que expresa también uno de los siervos de este hombre, de ser lastimados por otros, aún sabiendo lo que hacían los filisteos, que robaban de la tierra de los israelitas. Llegaban y tomaban, ¿sí? David protegió a estos hombres, a estos siervos de Nabal, de cualquier extranjero con intenciones malas, de robo, de lo que sea. Dice el texto que eran un muro de noche y de día. ¿Sí? Piensen esos 600 hombres de David cuidando la riqueza de este hombre. En las palabras de David, dice, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Así pidió David que dijeran, ¿sí? Lo que tienes a la mano. Tenía una fiesta este hombre. David sabía, ¿sí? Escogió el momento preciso para pedir ayuda, limosna, si lo queremos ver así. Y lo reconoce como padre, esto con astucia. Somos de la misma tribu, somos de la tribu de Judá. Caleb, ¿sí? Perteneció a esta tribu, aunque era de los cananeos, pero abrazó la fe y pertenecía a esta tribu, a la tribu de Judá. Y algo que menciona David es, o sea, que hay gracia, ¿sí? Mis siervos que hayan gracia ante tus ojos. ¿Pueden estos hombres realmente hallar gracia delante de un hombre perverso, de un hombre necio, ¿sí? Insensato, de malas obras? No. Y vemos la respuesta de Nabal. ¿Quién es David? Podemos pensar, ¿es cierto que este hombre no sabe quién es David? ¿Sí? Pertenecían a la misma tribu.
¿sí? David era conocido por ser jefe de la Guardia Real también y sobre todo ser yerno del rey, ¿sí? Y esta expresión que hace Nabal no sabemos si es una referencia a David o si es una referencia a sus siervos, porque no puede ser que ignore. Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Se refiere a David huyendo de Saúl o se refiere a que estos siervos están huyendo de su señor, son esclavos y andan buscando comida y están mintiendo? Pero muy probablemente la intención de Nabal es, David está huyendo de Saúl, ¿sí? Y dice el versículo 11, he de tomar yo ahora mi pan y mi agua. Miren lo que iba a ofrecer, solo pan y agua, mi pan y mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. David era conocido en todo Israel y reconocido por la salvación que Dios traía por medio de David. No solo la batalla ante el filisteo, ante el gigante Goliat, sino otras que había tenido. ¿Recuerdan el cántico que se decía en el pueblo hacia David? ¿Sí? Reconociéndolo como aún mayor, ¿sí?, en sus victorias por encima de Saúl. Entonces este hombre de la misma tribu, ¿sí?, expresándose así, ¿quién es David? Y voy a dar mi comida, ¿sí?, a hombres que no conozco. Aún en medio de esto, supongamos que él no sabía quién era, ¿no nos manda la ley de Dios a ayudar al extranjero, a quien se encuentra en aflicción? Aún a los que presentan un servicio y que los hombres de David dijeron, puedes preguntar a tus siervos el bien que nosotros hemos hecho, o en pocas palabras, el servicio que hemos dado de protección, de seguridad, merecemos un pago, ¿no? Y no lo hemos tomado a la fuerza porque no debe ser así. Pero este hombre perverso, ¿sí?, actuó como tal, como un insensato, como un necio, como un tonto, ¿sí? David se airó y venía determinado a destruirlos. Aún David se arrepiente del bien que había hecho. Dice, no les falta nada en el desierto de todas sus pertenencias, todo, ¿sí? O sea, ellos no tomaron nada al cuidarlos, al darles protección, ¿sí? Se enoja porque está recibiendo mal por bien, ¿sí? O sea, no era un hombre del pacto Nabal, para nada, según lo que la Escritura nos dice, tratar con bien al enemigo, cuanto más a tu hermano, ¿sí?, al que está cerca de ti. Y habla de eso la ley de Dios. Entonces, David toma una decisión muy apresurada, dice, desenvaine su espada y vamos a terminar con ellos, con la casa de Nabal. No vamos a dejar ni un varón. La pregunta aquí, ¿es correcta la resolución de David? Vimos el actuar de David la semana pasada ante Saúl, de tenerlo acorralado, de tener a la mano, de poder darle muerte, pero no era correcto tampoco. Ahora, esta solución que él toma, por la afrenta que tiene, ¿es correcta? Podríamos pensar, ya no son esas palabras de ese corazón de David, ¿no? Sabemos que es humano también, ¿no? Y que está esa lucha entre obedecer a Dios, como dice Pablo, y obedecer nuestros deseos. Pero un siervo escucha la acción de David, lo que va a hacer, ¿sí? Y da aviso a Abigail, la esposa de Nabal. Esta mujer, recordemos, aparte de ser hermosa, como dice la Escritura, era de buen entendimiento, de buen juicio. Un contraste con el necio y el insensato de su marido, ¿no? Y ella reconoce el mal actuar de Nabal, ¿sí? Y, importante, ella conocía muy bien a David, ¿sí? Aún conoce dónde viene David, que se encuentra con él, ¿no? Piensa bien, en cierta forma, David tiene sus motivos para venir en juicio contra mi marido y su casa, por la afrenta, está resentido, pero no es la respuesta correcta, ¿sí? El humanista actuaría así,
El que no ama el pacto actuaría así. Entonces, ella va a buscar apaciguar la ira de David. Y aquí nos encontramos en los versículos 18 al 31. Este es un relato del actuar de Abigail. Nosotros diríamos el actuar prudente. Ahora, en nuestro contexto, que una mujer se oponga, a la decisión de su esposo, ¿qué diríamos? No, jamás. Yo apoyo la decisión de mi esposo. En casa se obedece, se cumple, es el hombre sabio. Pero recordemos cuando Dios busca ayuda idónea para la mujer, para el hombre, le da a la mujer esta ayuda, ¿sí? Que si recuerdan la frase que cuando se estudió esto hace 2, 3 años, se recuerdan que Roger enseñó lo de la contraparte indispensable o una oposición para el hombre, como un espejo, ¿sí? Y hay varios ejemplos de esto en la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que Eva debió oponerse a que el hombre comiera, aunque ella misma comiera, pero no hizo su parte, ni el hombre en oponerse a ella también. Ambos deben de oponerse cuando abandonan el pacto de Dios, cuando abandonan las instrucciones de Dios. Ejemplos hay como lo que hace Rebeca a Isaac, ¿sí? Cuando Isaac quiere dar la bendición al hijo mayor y Dios había dicho que la bendición era al hijo menor, ¿sí? A Jacob, Israel. Muchos hablan de esto como trampa, mentira, pero no, es una oposición fiel a Dios, ¿sí? Ante todo, fiel a Dios, ¿sí? ¿Se está oponiendo a su esposo? Sí. Piensa en la maldición de Dios hacia Isaac, en este caso, de lo que sucedió, si él hubiese dado la bendición a su hijo mayor, que no amaba el pacto, que menospreció su primogenitura. Piensa en la maldición de Dios al no obedecerle. Y esta mujer se opuso para que su esposo fuese fiel al mandato de Dios. Esto es el punto de la ayuda idónea, de la contraparte indispensable, de la ayuda, pero para oponerse en el tiempo en el que el esposo se aleja de Dios, toma decisiones que no son correctas. Aquí encontramos a una mujer así, que se opone a un hombre perverso, que es su esposo, ¿sí? Abigail. Entonces ella conocía muy bien a David, ¿sí? Y aquí vemos lo que hace. Actúa con prudencia para la preservación de su esposo y de su familia. Librarlos de la destrucción que venía sobre ellos. Y que vamos a ver, aún ella, sus palabras confrontan a David, ¿sí? Muestran el pecado que David está por cometer. Entonces esto es admirable de esta mujer, ¿no? Y respondió plenamente según es su carácter. Como es esta mujer, como la describe la Escritura, no solo hermosa, sino de buen entendimiento, razona correctamente, ¿sí? En la Biblia nos habla de la mujer virtuosa, que es una corona para su marido, tanto para proteger como para adornar. Le hará bien, le dará bien y no mal todos los días de su vida. Son estas mujeres. Muchos hablan de que la Biblia menosprecia el papel de la mujer y no es así, ¿sí? La pone en su lugar, ¿sí? Para oponerse al esposo cuando tomas decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces Abigail debe esforzarse aquí en cierta forma por expiar la falta de su esposo, de cómo trató a los siervos de David, cómo se expresó acerca de David, porque si es una falta, se encuentra una falta. Si pensamos, ¿merece pena de muerte? Diríamos, no merece pena de muerte David, ¿no? Pero sabemos que es un hombre perverso, que sus obras son malas, ¿sí? Entonces, por eso ella prepara todos estos obsequios. Recuerden que el hombre dijo pan, agua y carne. Esta mujer prepara pan, vino, ¿sí? Carne
un asado, ¿sí? Y otras cosas para David. Entonces, para expiar, lleva este obsequio muy generoso. A lo que hizo su esposo, ella está corrigiendo todo. ¿Qué es esto? En cierta forma, una forma de restitución y dando un pago a David, quien merecía pago por el servicio que hizo. Tal vez no hubo un contrato, no hubo una forma, pero se recibió el servicio de parte de David. Y es justo y es bueno que el hombre dé su parte, ¿no? Un comportamiento muy servicial y también un discurso encantador de parte de Abigail. ¿Sí? Aún expía, ¿sí?, el lenguaje abusivo, grosero, diríamos, que Nabal había dado. ¿Quién es David? Isaí. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Qué? ¿A mí qué? ¿Qué me importa? ¿No? Muy grosero. Y suplica humildemente su favor y le pide que pase por alto la ofensa. ¿Sí? Diríamos, ¿qué mujer conoce muy bien el libro del pacificador, ¿no? Conoce bien cómo debe de hacerse. Es una ofensa menor, David. Diríamos, te anda persiguiendo un hombre que quiere acabar con tu vida y le perdonas la vida y te enojas por el tema del pan, del alimento que no se te da, que está mal, que no se te haya dado, compartido, ayudado, ¿sí? Porque la ley de Dios manda a ayudar a los que están en aflicción, ¿sí? Sí está mal, pero por esta falta te exaltas y quieres dar muerte, ¿no? Entonces ella dice, pasa por alto, ¿sí? No hagas esto que propusiste en tu corazón, ¿sí? Se humilla delante de David, se pone a los pies de David, se postró, bajó de su asno, ¿sí? Se postró en tierra delante de David. ¿Y cómo se dirige? Un lenguaje diferente. ¿De quién es David? Ella se acerca y dice, Señor mío. ¿Sí? Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno. ¿Sí? Las palabras de esta mujer, sí, sin duda son ejemplo para bajar la ira del esposo, bajar la ira de un hombre que rápido, ¿no?, se enciende en ira, ¿sí? Entonces, aparte del obsequio que lleva delante de David, que pide que lo tome, sus palabras, su discurso. Le habla todo el tiempo a David con respeto, mi Señor, Señor mío. Ella se echa la culpa, también es otra de las cosas que hace, ¿no? O sea, olvida la culpa sobre mi esposo, tomo su lugar, ¿sí? ¿Qué está haciendo aquí? Como Cristo tomando nuestro lugar, ¿no? Esta mujer dice, yo tomo la culpa de él, lo que él hizo, ¿sí? Escúchame. De hecho, pide que escuche sus palabras antes de solo, mira, yo tomo la culpa y ya, el castigo que sea sobre mí. No, hay que escuchar el discurso, ¿sí? Dice, porque conforme a su nombre, así es. Dice, o sea, mi esposo, así como se llama, tonto, necio, insensato, así es él. Dice, la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. O sea, está en cierta forma justificando, mira, si yo los he visto, no hubiese pasado nada de esto. Lo llama mi Señor una y otra vez, ¿no? Entonces está expiando primero el cómo se expresó su esposo, de quién es David, ¿no? Mi Señor. Toma la culpa del maltrato de sus mensajeros sobre sí misma, ¿sí? Y se disculpa, dice, él es un necio por naturaleza, ¿sí? Hasta su nombre lo dice, casi, ¿no? Y yo no escuché, no vi a los jóvenes, de lo contrario deberían haber tenido una mejor respuesta, ¿sí? Si en casa está este necio, mira, yo te traigo una solución. ¿Qué decimos de estas personas, no?, que son así? Son prudentes en el hablar, dan solución, dan respuesta ante las situaciones difíciles. Ahora, recuerden que David era astuto. ¿Cómo se dirigió a Nabal? Ella también es astuta y se dirige muy bien a David, lo alaba de cómo es él, ¿sí?
lo que menciona sobre David. Aplaude sus servicios, ¿sí?, que había prestado contra los enemigos del país, contra los filisteos, cuya gloria esperaba no mancharía con ninguna venganza personal. Dice, mi Señor, o sea, tú, David, libras las batallas del Señor. Esto no es batalla del Señor, esto es algo que tú traes, David, que tienes un problema, porque es una causa de afrenta el cómo trató Nabal a sus siervos y a David, en no querer dar ningún pago por el servicio que en cierta forma prestó, de darle protección, de cuidar que no le faltara nada a este hombre. Y los siervos de Nabal sabían, ¿sí? Entonces reconoce que el Señor está con David, que David pelea las batallas del Señor, ¿sí? Otra cosa que hace, ¿sí?, predice lo glorioso que viene. Reconoce que un hombre persigue a David, Saúl. Dice, un hombre te persigue, este hombre busca tu vida. Pero le dice, Dios te mantendrá salvo, ¿sí? Dios te hará victorioso sobre tus enemigos, ¿sí? Y Dios te asentará en riquezas y poder. De hecho, menciona que serás rey, serás señor. Entonces ella desea que él considere cuánto más cómodo sería para él en la reflexión haber perdonado esta afrenta que haberla vengado. Se está apaciguando a David. Mira, David, cómo te ha traído el Señor, el cuidado que tiene de ti en medio de tanta persecución, y vas, como decimos, a tirar todo esto, ¿sí?, por traer tu propia venganza, cuando sabemos que el Señor es el vengador. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces ella pide a David que considere su acción. Sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, ¿qué sabía esta mujer de lo que Dios decía sobre David? Y te ponga por príncipe sobre Israel. Entonces era conocido esto, que David era el ungido de Dios y que Saúl había sido desechado. Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa. O sea, la mujer le está diciendo a David, no hay ninguna causa por la cual tú vengas y des muerte a Nabal y a todos sus hombres. No hay causa alguna. Dice, cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces le está diciendo, si tú pasas por alto esta ofensa, dices, ok, no pasó nada con Nabal, tomo esto y me voy tranquilo, dice, no tendrás dolor al estar en el trono, ¿sí? Te producirá una satisfacción indescriptible de que su sabiduría, su gracia hubieran superado su pasión. O sea, vas a recordar esto, actúe sabiamente, ¿sí? No con mal hacia este hombre, hacia este tonto, ¿no? Sí, perverso, hacía malas obras. Y se recomienda a sí misma. Entonces, ¿cómo es Abigail? Y es el punto de hoy, esta contraparte indispensable, esta oposición fiel al Señor, ¿sí? Y se opone al perverso hombre que es su marido Nabal, ¿no? Ella fue sabia y reprobó la manera en que David actuó, ¿sí? Le dejó claro, estás actuando sin causa alguna, no hay razón para que tú vengas y des muerte. Ya mostró que su esposo igual actuó mal y ella toma la culpa y restituye, ¿no? Trae cosas para los siervos de David, los que estaban con David. Entonces esta mujer está arreglando el conflicto que hay, ¿sí? Y corrigiendo a David del pecado que estaba por hacer. David expresa esto, que el justo me hiera será una bondad, o sea, me corrija. Ese es el punto de este versículo. Entonces, ¿cómo actúa David en medio de esto? No dice, mujer, ¿tú quién eres? ¿Sí? Que me corriges. ¿Tú quién eres que hablas de que esto sería un pecado? Versículo 32. David dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel,
que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento. Abigail no solo se opuso a su esposo, sino también se opuso a David. ¿Sí? Ambos hombres. Vemos una mujer en medio de este pueblo que no razonaba bien. Vemos una mujer que razona mejor que dos hombres. ¿Sí? Dice, bendito seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. ¿Sí? Esto reconoce David, da gracias, se encuentra feliz, ¿sí? Porque está siendo rescatado de un camino pecaminoso, algo que se iba a lamentar después, ¿no? Entonces agradece a Abigail por interponerse, esta es la palabra, ¿no? Interponerse tan oportunamente entre él y el daño que estaba a punto de hacer. Bendito sea tu consejo, bendito seas tú. Ese razonamiento es un consejo, ¿sí? Un consejo sin duda basado en la ley de Dios. Ahora dice lo que dice David, me has impedido hoy derramar sangre, y lo reconoce como un pecado grave, grande, ¿no? Venía a derramar sangre, ¿sí? Pecado del cual, cuando en su sano juicio tuvo un gran horror, presenciaría su oración, líbrame de la culpa de sangre, dice David en los salmos, ¿no? Habla del peligro de caer en este pecado como muy inminente. Si no te hubieras dado prisa, la ejecución sangrienta había sido realizada. Entonces, esta mujer que se interpuso libró a David de este pecado. Entonces, ¿qué debe buscar un hombre en una mujer? ¿Sí? Sin duda, una mujer que se va a interponer en el momento, ¿sí?, en el que el hombre se desvía. Y así mismo debe ser un hombre. Recordemos que esto es mutuo, ¿sí? La oposición fiel al Señor es de ambos lados, ¿sí? No solo es que el hombre espera, pues si hago mal, pues que mi esposa me corrija, ella será la culpable. No, ahí vamos a sonar a Adán. La mujer que me diste no me corrigió, ¿no? No es así, cada uno es responsable, pero tenemos esa obligación, esa responsabilidad delante de Dios de oponernos, de corregir, ¿sí? Así como Cristo sin duda corrige también a su iglesia. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. ¿Sí? Ahora David va a actuar sabiamente, ¿sí? Ya no de esa manera en que desenvainen la espada y vamos, 400 hombres, ¿sí? Ahora en los últimos versículos 36 al 44 vemos el final de Nabal, ¿no? La muerte de Nabal, pero otra cosa también interesante, una boda para Abigail, de David y Abigail. Dice que Abigail regresó a Nabal y aquí él tenía un banquete en su casa del que no quiso compartir nada a David. Y nos dice cómo era este hombre, ¿sí? Como el banquete de un rey, este hombre rico. ¿En qué tenía su confianza, no? Y el corazón de Nabal estaba alegre, él estaba borracho, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el siguiente día. Y el versículo 37 dice algo interesante. Sucedió que por la mañana, ¿sí?, cuando se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido y al oírlo, en otra versión dice, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Y 10 días después, dice, el Señor hirió a Nabal y así murió. ¿Por mano de quién vino la muerte de este hombre? De Dios. ¿De quién es nuestra causa? ¿Sí? ¿De quién es el juicio? De Dios. ¿De quién es la venganza? De Dios. Difícil a veces tener paz y confianza en esto. ¿Por qué? Porque queremos la justicia ya. Por eso fue el actuar de David así, rápido. No, voy a darle muerte a este hombre porque es perverso. ¿Sí? No, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aún en medio
de jueces malos, de un rey rechazado, que era Saúl, Dios trajo juicio a este hombre. Entonces debemos estar tranquilos también. Dios provee todo para nosotros, ¿sí? Provee una mujer que se opone, provee su justicia, su misericordia y su gracia para con todos nosotros. Después de esto, al saber David que Nabal había muerto, ¿sí?, alaba a Dios: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. En lugar de lamentarse por darle muerte a este hombre y su casa, ahora alaba a Dios y dice: Dios me hizo justicia. Entonces, tarde o temprano la justicia de Dios viene en su tiempo, no en el de nosotros. Ahora, ¿qué hace David? Le propone matrimonio a Abigail, una mujer, ¿sí?, ¿qué diríamos? Sabia, prudente y hermosa. La quiere para su causa, sabe de qué lo ha detenido, ¿no? Del mal que él iba a hacer, del pecado que iba a cometer, y que le dice esta mujer: te vas a lamentar después, cuando estés en tu trono. Y sobre todo se ve que conocía lo que los profetas hablaban, por lo que se había dicho acerca de David, que sería el príncipe, el rey de Israel. Ella conoce, ¿sí? Entonces es una mujer del pacto, ¿sí? Entonces David manda a sus hombres por esta mujer, ¿sí?, y dice: estoy para servirle, ¿no? Estoy dispuesta aún a lavarle los pies a sus criados, expresa Abigail. Ahora, otra cosa que encontramos aquí, que diríamos no es prudente, ¿sí? De hecho es una infracción de lo que Dios ordenó a los reyes en Deuteronomio 17, de no tomar para sí muchas mujeres, que David toma otra mujer de Jezreel, Ahinoam, ¿sí?, y ambas dice que fueron sus esposas. El actuar de David aquí no sabemos qué haya sido, el por qué empezó a tomar mujeres, porque fue algo que hizo y que la escritura deja claro: no, el rey no debe hacer eso. Sabemos que durante la administración del pacto mosaico, o podemos pensar bajo Moisés antes de Cristo, se permitía tomar otra mujer, ¿no?, con el propósito de cuidado y sí responder como hombre, y no es tener mujeres y descuidarlas. No era así el caso. Ya se habló acerca de eso hace 1 o 2 años, se enseñó acerca de lo que enseña Éxodo sobre eso, ¿no? Pero bajo nuestro Señor vuelve al principio, un hombre y una mujer, ¿sí? Algunos piensan que fue probablemente porque Saúl, ¿sí?, recogió su hija Mical y la entregó por esposa a Patiel, ¿no?, hijo de Lais, de otro lugar, ¿no? Entonces muchos dicen: David, al ver esto, quiere responder de esa forma. ¿Qué diríamos de esta respuesta de David? No es correcto, ¿no? No es correcto. No sabemos si hubo oposición o si fue primero tomó a Ahinoam y después toma a Abigail, pero entendiendo un poco la situación, lo que David estaba pasando, ¿sí?, encuentra esta mujer, ¿sí?, Abigail. Vamos a enfocarnos solo para concluir en el tema de Abigail, una contraparte indispensable, una oposición fiel al Señor, ¿sí?, oponiéndose al hombre, que es el llamado de la mujer en esta parte del matrimonio, ¿sí? Cuando muchos dicen el hombre es quien toma todas las decisiones en casa, ¿sí?, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Sí? Sin duda es oponerse. Como lo muestra la escritura, es que el hombre está confiado en ella, porque dice: le da bien y no mal, ¿sí? Es una corona, no solo para adornar, sino también para dar protección a la casa, al hogar. Entonces, sin duda, el papel en la escritura, dentro del matrimonio de una mujer o un hombre, es ser fieles a Dios, crecer en la santificación, en su llamado, ¿sí?, el llamado que Dios ha dado a la familia, al hogar, ¿sí?, y cumplirlo
Y cuando uno de los dos está desviándose por otra decisión, llega la mujer, llega el hombre y se opone y dice, no es ahí, ¿sí? Da las razones justas para corregir el camino. Que el Señor nos ayude en casa, ¿no? Que el Señor nos ayude también a instruir a nuestros hijos, para que no sea entregar una hija, entregar un hijo a un aval, a un necio, a un tonto. Que el Señor nos libre también de esto. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, la enseñanza que es para nosotros tu palabra, Señor, en corregirnos también, en llevarnos al camino recto, al camino de la justicia, Señor, que nos pides andar en este camino, buscar tu orden, Señor, tu reino. Danos de tu gracia, Señor, para instruir a nuestros hijos, para instruir, Señor, a tu iglesia en esto, Señor, que nos has llamado, de cómo ser esposos fieles, cómo ser esposas fieles, Señor. Tu gracia sea con todos nosotros en todo tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Amén.